que es antiquísimo, ¿no? Es decir, no sé, desde el año 60 aproximadamente, que el efecto que os voy a mostrar ahí, de la preferencia por lo global. Es decir, que si a nosotros nos ponen unas letras como las que tenemos ahí, veis que tengo dos letras grandes, que están formadas de letras pequeñitas. Y lo que tengo que hacer es sencillamente decidir si las dos letras son iguales o diferentes. Y yo puedo preguntarle a la persona bien que decida globalmente o bien que decida localmente. Podemos hacer el experimento completo, pero nada más que con eso nos sirve de que o bien pido una decisión sobre las dos letras grandes si son iguales o diferentes, o sobre las letras pequeñitas si son iguales o diferentes. Y normalmente lo que ocurre es lo que llama el efecto de preferencia por lo global, es que las características globales se perciben mucho más fácilmente. Y de hecho, cuando hay incongruencia, lo global interfiere sobre lo local y no al contrario. Es decir, de manera que tenemos una tendencia, y parecería que eso es algo de cómo está construido el sistema visual y el sistema perceptivo, tenemos una tendencia primero a analizar lo global y luego lo más preciso, de manera que nos resulta más difícil analizar en detalle que lo general. Sin embargo, hay algunos experimentos que muestran que el contexto puede sesgar. Primero vamos a ver cómo se puede manipular, intentar sesgar manipulando, y luego veremos cómo una influencia cultural puede sesgar también la forma en que se percibe. Un experimento que es del año 2002 y lo que hacían era presentarle a las personas, antes de realizar la tarea de global, esta que he dicho de las letras, antes de eso lo que hacían es que se le presentaba a las personas un texto. Y lo que se le pedía a la persona es que se fijase en aquellos pronombres que de alguna forma mencionaban relación interpersonal. Por ejemplo, si encuentro nosotros, ¿vale? Es decir, que lo que quiere decir es que hay una relación interpersonal, en esos tipos de pronombres son las que se tenía que fijar a la persona. Y en otra condición lo que se decía es que se fijase en aquellas cuestiones, en aquellos pronombres que se referían al individuo, por ejemplo el yo o el mí, que eran lo que realmente era el sesgo que se le introducía a la persona. Se medía con los movimientos oculares para realmente ver que realmente las personas se estaban fijando más en aquellos pronombres en que le habíamos dicho que se fijase. Lo que es interesante es que con esa manipulación tan simple, es decir, que le digo a la persona, fíjate en relaciones interpersonales o fíjate en aquellas cosas que se refieren a una persona individual, y solamente con eso cambia la preferencia que he mencionado antes. De manera que cuando se le pide a la persona que se fije en las relaciones interpersonales, lo que ocurre es que la persona se magnifica ese efecto de lo global, es decir, tiene más facilidad en percibir lo global, y eso se magnifica. Y cuando le pide a la persona que se fije en lo individual, en el yo, en el mí, todo eso, lo que ocurre es que ese efecto se reduce, de manera que incluso en algunos sujetos resulta más fácil percibir lo local que lo global. De manera que algo que es perceptivo cambia con una manipulación tan simple, solamente dirigirlo hacia relaciones interpersonales o hacia cosas más individuales. Y lo que me resulta, bueno, me hace mucha gracia, lo que me resulta bastante interesante, es un artículo que salió hace un poquito y vamos, la persona que lo ha publicado, por tanto, es que es muy amiga mía, entonces la verdad es que por eso me gusta también contarlo, porque lo que muestra es que, por ejemplo, las creencias religiosas de una persona pueden cambiar la forma en que percibe el mundo. No hay que hacer nada, solamente las creencias que tiene esa persona. Lo que hicieron de nuevo es utilizar esa tarea que he mencionado, y lo que hicieron los autores son holandeses, y bueno, el calvinismo es una de las religiones que son bastante preponderantes en Holanda. Lo que hicieron fue seleccionar dos grupos de sujetos, unos que eran calvinistas y otros que son ateos, se confesaban ateos allí en Holanda. Y bueno, seleccionaron calvinistas porque en Holanda también puede uno, es decir, que también hay otro tipo de religiones protestantes, pero el calvinismo se caracteriza muchísimo por esa tendencia hacia lo individual, ¿no? Es decir, que en su religión la parte esa de independencia del individualismo es realmente fuerte. Y por tanto, podría ser una forma de manipular esa preferencia. Pero lo que se encontraron, y todavía a mí me parece que es bastante sorprendente, es que ese efecto de preponderancia de lo global desaparecía en los calvinistas, de manera que pasaba como cuando sesgábamos a los sujetos hacia lo más individual. De manera que
los sujetos que eran calvinistas tenían una tendencia, les resultaba más fácil percibir los aspectos locales, ¿vale? Es decir, que lo global era más complicado que lo local. Percibían con más facilidad las letras pequeñas que las letras grandes, cuando se le comparaba con los ateos. Y aquí esto se nos muestra, como digo, hay un efecto natural, no es como antes hemos tenido que explicarlo, introduciendo un contexto que es interesante, pero aquí vemos como algo que es cultural puede cambiar y sesgar la forma en que se percibe el mundo. Así que una persona que tiene una serie de creencias va a tener mayor facilidad para percibir unos aspectos que otros. Y es sorprendente porque uno pensaría que, como digo, el sistema perceptivo es algo fijo, ¿no? Y sin embargo no lo es, ¿no? Por eso decía que creo que bueno, pues la neurociencia cognitiva tiene bastante que aprender de esto y el tipo de investigación que hemos ido realizando, donde nunca nos hemos preocupado de estos aspectos. El aspecto, si estábamos haciendo percepción, estudiamos percepción sin preocuparnos en qué contexto ni qué tipo de sujeto que estaba realizando las tareas que nosotros exponíamos. Por tanto, se me ha olvidado contaros que eso se veía también en el patrón de activación cerebral que se mostraba. Aquí, no sé si os fijáis, lo que se encuentra aquí es que estos son los calvinistas, estos que estoy señalando aquí, y que tienen un pico más grande para cada vez que se presenta algo local, mientras que estos son los ateos y que son el rojo es la preferencia por lo global. ¿Vale? De manera que no solamente decir los tiempos, sino que se veía en el patrón de activación cerebral que mostraba. ¿Vale? Pero la conclusión no deja de ser la misma, ya la miremos conductualmente o mirando la activación cerebral, porque lo que yo quería concluir con este segundo estudio es que, bueno, pues es muy importante la relación entre neurociencia cognitiva y psicología social, ¿no? Que es una relación bidireccional, donde nosotros tenemos que aportar métodos, procesos, teorías, pero por otra parte tenemos que aprender de la psicología social, pues a considerar toda una serie de factores que influyen en esos procesos y no considerar que son algo fijo, inmutable, sino que realmente pueden cambiar dependiendo del contexto que ocurre, ¿no? Entonces eso es con respecto a la psicología social. ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahí? Vale. Vamos a seguir con algunas aplicaciones clínicas, ¿vale? Y también voy a hacer así un poquito, contar algunas cosillas sueltas. Entonces, lo que quiero de nuevo mostrar es que los métodos de la psicología y la neurociencia cognitiva también nos pueden ayudar a entender algunos síntomas clínicos y entenderlos de otra manera que a veces se entienden desde la psicología clínica propiamente. Entonces, aquí lo que os quería contar son algunas investigaciones que hemos hecho fundamentalmente sobre esquizofrenia. Hay en mi grupo de investigación hay una persona que trabaja en el hospital de día, el hospital mental de Linares, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene una población de esquizofrénicos bastante importante y entonces hemos estado haciendo alguna investigación con este tipo de pacientes. Entonces, la idea de la que vamos a partir, y de hecho una idea que bueno, no es propia de la neurociencia cognitiva, así que también dentro de la psicología clínica y de la psiquiatría sí que se considera que precisamente la esquizofrenia es uno de los aspectos, una de las enfermedades mentales donde los déficits cognitivos pueden estar a la base, tienen reconocimiento de que hay déficits cognitivos que están a la base de los déficits que encontramos y los síntomas que observamos. Lo que yo quiero mostrar es que la esquizofrenia es que, dependiendo de qué síntomas nos fijemos, es decir, que nos puede ayudar a definir y entender síntomas específicos, porque dependiendo de qué proceso el que esté deteriorado se van a observar unos síntomas u otros. Entonces no se puede hablar de la esquizofrenia en el sentido amplio, sino que tenemos que estamos hablando en un momento determinado. Por ejemplo, una de las cosas que se ha propuesto es que parte de los síntomas que aparecen en la esquizofrenia es avanzada en ese sentido. Es decir, la memoria semántica sería la memoria en que nosotros almacenamos todos los hechos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Todo el colegio, la carrera y todo lo que hemos aprendido.